El siguiente punto, que es tal vez uno de los elementos centrales y tal vez de los que genera mayor controversia, es el tema de los tratamientos que se pueden utilizar para el TDAH. Y esto va a ser controversial porque está el tema de los mitos acerca de los tratamientos, listo, acerca de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. El tema de los medicamentos, entonces quiénes están a favor, quiénes están en contra, los miedos que hay con respecto al uso de los medicamentos, unos miedos muy bien sustentados y otros que finalmente están basados pues en mitos que circulan por ahí por internet o que pasan de voz a voz, y el tema de las diferentes opciones. Entonces, lo primero para un tratamiento que sea efectivo es un buen diagnóstico. Eso, si no tenemos un buen diagnóstico, un diagnóstico que haya sido realizado por un profesional capacitado para eso, pues no vamos a tener un buen diagnóstico. ¿Quiénes están capacitados para eso? Pues finalmente los psiquiatras, si estamos hablando de un niño, ojalá que sea un psiquiatra infantil, y los psicólogos pues, que sean psicólogos clínicos. En el caso de los niños, pues también que sean psicólogos especializados en psicología clínica infantil. ¿Listo? En neuropsicología también podemos tener un apoyo muy importante para el diagnóstico, y con estos tres profesionales vamos a poder tener seguramente una muy buena orientación. Eso, puede haber otros profesionales que sepan mucho del tema, como, no sé, los médicos generales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, docentes, listo, que seguramente saben un montón del tema, eso, pero no necesariamente tienen una formación específica que los capacite pues para tener un diagnóstico completo. Y eso sí, podemos tener más de una opinión, pues mucho más valioso todavía. ¿Listo? En nuestro sistema de salud no necesariamente es fácil, pero pues sería como un escenario ideal, ¿listo? Poder tener más de una visión, ¿listo? Y pues en profesionales que estén capacitados para tal fin, ¿listo? Entonces, primer aspecto muy importante, tener un profesional que conozca del tema muy bien. Ya si queremos entrar a los tratamientos, pues tenemos muchas opciones. Eso, la primera opción pues es la opción farmacológica. Y dentro de la opción farmacológica pues vamos a tener varias alternativas. La primera, que suena bastante rara, son los estimulantes. Entonces, pues, ¿cómo así que si yo tengo una persona que está súper activa, que se mueve, que corre, que habla, que no se puede quedar quieto, le voy a dar un estimulante? ¿Eso no sería como darle una ametralladora a un chimpancé? Pues resulta que no. Los estimulantes van a ser nuestros medicamentos de entrada, nuestra primera línea para atacar las problemáticas asociadas al TDAH. Pero ¿por qué un estimulante? Y eso, entonces aquí vamos a tener algunos ejemplos famosos como metilfenidato o Ritalina, que lo que van a hacer es aumentar los niveles de dopamina en el cerebro, esto particularmente a nivel frontal, y esta es un área que va a estar relacionada con que nosotros podamos prestar más atención, nos podemos concentrar más fácilmente, controlar algunos impulsos. Entonces este va a ser uno de los medicamentos que va a ser más funcional en muchos casos. Con esto vamos a tener seguramente también muchos efectos secundarios. Todos los medicamentos van a tener algunos efectos secundarios. Y eso vamos a tener que estar observando cuáles son esos cambios que no nos gustan. ¿Listo? Seguramente vamos a encontrar algunas cosas que nos gustan, pero otras que no. Y aquí un aspecto súper valioso es darle seguimiento a esos efectos secundarios que no nos gustan e irlos consultando con los profesionales. Bueno, se presentó esto, temas de sueño, cambios de apetito, cambios de peso, cosas por el estilo se pueden presentar, y es importante darle seguimiento y preguntar. ¿Listo? No abandonar los tratamientos, ¿listo? No dejar de consumir las fórmulas que nos dieron, ¿listo? Sino preguntar, mirar qué se puede hacer, si se cambia la dosis, si se cambia el medicamento o cómo se puede ir retirando de manera responsable. Después podríamos ir, sí, bueno, los estimulantes no funcionaron o generaron efectos secundarios
bastante molestos. Otros pueden ser los no estimulantes. ¿Listo? Entonces aquí podríamos tener la atomoxetina o la guanfacina, ¿listo? Que probablemente van a demorarse un poco más en tener efecto, pero pues también van a servir para mejorar la concentración, la impulsividad, mejorar los niveles de atención. Si estos no funcionan o si las dosis no fueron efectivas, en algunos casos también se puede acudir a los antidepresivos, que van a ser usualmente más usados en el caso de los adultos, ¿listo? Los adultos que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que van a ayudar a aumentar niveles de norepinefrina o noradrenalina y dopamina, que también, como en el caso de los estimulantes, pues van a favorecer que las personas se concentren más en sus actividades. Entonces vamos a tener muchos tipos de medicamentos. Dentro de los medicamentos pues vamos a tener pues la misma molécula pero en diferentes marcas. Entonces pues vamos a tener muchas alternativas. Y el tema aquí es tratar de informarse de la manera más responsable posible. ¿Listo? En Google nos van a decir que generan adicción, que un niño que consume estimulantes durante la infancia, pues cuando grande va a querer consumir drogas ilegales o se va a volver un adicto o dependiente o cosas por el estilo. Y no necesariamente es así. Entonces no hay evidencia que sustente que necesariamente un niño que consume medicamentos para el control del TDAH en la infancia pues se va a volver un adolescente o un adulto adicto, y eso, o que se va a volver dependiente a estos medicamentos o cosas por el estilo. Entonces no necesariamente generan adicción, no se van a volver adictos a otras sustancias, y por el contrario sí les pueden ayudar bastante, siempre y cuando el diagnóstico sea adecuado y el niño o el adulto haya recibido un diagnóstico que corresponda a sus síntomas y no a otra cosa. Importantísimo también el manejo que se le puede dar a partir de otras orientaciones terapéuticas también. Entonces la terapia cognitivo-conductual, ¿listo?, ha demostrado tener efectos bastante buenos. Son las terapias de tercera generación, efectos bastante buenos en el manejo de aspectos relacionados con regulación emocional, control de impulsos, temas de concentrarse un poco más, de durar un poco más en las tareas a partir de algunas estrategias que funcionan muy bien desde la psicología clínica y que siempre van a ser útiles. ¿Listo? Entonces el tratamiento psicológico o la psicoterapia por psiquiatría, por psicología, va a ser fundamental porque los niños o los adultos que han pasado por un proceso de TDAH pues finalmente ya han tenido una historia de funcionar de esa forma, de relacionarse con las tareas, de relacionarse con las obligaciones, de relacionarse con el fracaso y la frustración que producen no poder estar atento o controlar los impulsos. Entonces pues el medicamento no va a ser suficiente, hay que reaprender un montón de cosas o desaprender un montón de cosas y aprender otras nuevas, y para esto va a ser fundamental la psicoterapia. ¿Listo? Entonces no nos vamos a quedar solo con el medicamento. ¿Listo? Si vamos a tener medicamento, pues complementarlo con otro tipo de aproximaciones terapéuticas desde la psicología clínica o desde la psiquiatría infantil o pues la psiquiatría de adultos en el caso de que estemos hablando de un adulto, y complementar estos tratamientos. ¿Listo? En algunos casos, ¿listo?, podemos ver que muchas cosas van a mejorar mucho con la psicoterapia, otros aspectos van a mejorar mejor con la medicación. Entonces pues acompañados de los profesionales, ver cuál es el mejor camino, si un camino por un solo lado, un camino por el otro, combinaciones, pero siempre buscando pues atacar los diferentes aspectos del TDAH, que no es uno solo. ¿Listo? Son muchos. Y aquí también muy importante, y esto es algo que a veces también nos cuesta bastante y quisiéramos que una pastilla mágica nos solucionara todo, pero como padres de familia, como docentes, pues también tenemos que aprender cosas. Y eso, como padres o como docentes, nosotros podemos tener las mejores intenciones del mundo, pensar en cómo nos criaron a nosotros y pues finalmente cómo terminó yéndonos en la vida y pensar que estamos bien. Listo, y que la correa o el agua fría o cosas por el estilo funcionaban, y no necesariamente ser así y poder estar causando una serie de daños.
Entonces nadie nace con un manual del papá. Listo, a los docentes los forman por años, pero finalmente tampoco les dan todas las herramientas para manejar a los niños en clase. Entonces, pues como papás y como docentes y como acompañantes y como tutores y bueno, cualquier cantidad de cosas, pues también tenemos que aprender y capacitarnos en estrategias de manejo en casa, estrategias de manejo en colegio, estrategias de manejo en otros entornos, y seguramente aquí vamos a poder encontrar muchas cosas valiosas. ¿Listo? Abandonar los mitos, las vitaminas para el cerebro, dejar de que consumir azúcar o cosas por el estilo no funcionan. ¿Listo? Entonces buscar los tratamientos que tengan evidencia, ¿listo? Y pues permitirle a las personas que tengan estos síntomas pues manejarlos.